velas al viento y timones de coral. Llegaron los caras a labrar su ciudad. Oh, casa, cultura, bahía, faro de tradición. Guardas en tus muros el murmullo del ayer. Desde las olas sagradas hasta el primer puerto, y en cada ola el eco de un mundo por nacer. En la casa americana la historia es tu legado. Doña Berta Santos tejió memorias sin igual, con letras de Hidalgo y manos de oblatos. Desde las olas sagradas hasta el primer puerto, y en cada ola el eco de un mundo por nacer. En la casa americana la historia es tu legado. Doña Berta Santos tejió memorias sin igual, con letras de Hidalgo y manos. En punto. Esta canción es dedicada a esta hermosa tierra, mi bella bahía. Cuando cae la tarde, sopla la brisa y la gaviota emprende su vuelo a prisa, y con coquetería la luna llena convierte en noche plena cualquier vereda. Así es mi tierra, así es hermosa, así es bahía. Conforma con alegría, por sus calles caminan los mismos ricos, nada más que más viejos y más ariscos, y sus campos los llenan los mismos pobres, nada más que más pobres, o tal vez más conformes. Así es mi tierra, así es de hermosa, así es bahía, así es graciosa la tierra mía. Muchacha buena que se conforma con alegría cuando hay feria en el pueblo, que vive el santo, pues es patrón del mismo, lo dice el cura, y se visten de blanco mil gente pura, pues han dejado en casa su tragedia y amargura. Así es mi El siguiente es un programa de clasificación A, con contenido F. La Casa Cultura Bahía presenta el programa cultural Tejiendo Historias y Tradiciones. Recuerdos del Bahía de ayer y de siempre, del Bahía que está impregnado en nuestra mente y en nuestros corazones.
Relatos referentes a nuestra ciudad. Sus actores que hicieron la historia con personajes que formaron parte de cada tiempo. Bienvenidos. Y así comenzamos un nuevo día y una nueva transmisión del programa Tejiendo Historias y Tradiciones de Casa Cultura Bahía. Saludamos afectuosamente a todos los radioescuchas que nos honran con su sintonía semana a semana, aquí en la ciudad, en el cantón, en la provincia, y como ahora estamos digitalizados en todo el mundo a través de las diferentes plataformas. Así que es un gusto saludarlos este miércoles 21 de mayo del 2025. Yo pensaba que era el último miércoles, pero no, hay otro más. Mayo trae lluvias, bastantes días, y el clima está mejorando. Las noches ya son más agradables. Y tenemos hoy día la compañía de Marcelo Nevares Falloni, Ginger Zambrano Mendoza en consola, y esperemos que algunos de los contertulios se aparezcan por aquí. Ya mismo llega. Póngale el micrófono a Marcelo, por favor. Sí, está. Sí estoy al aire. Entonces amanecido sordo. Y ciego también, y cojo, y sí, todo lo demás. Los achaques de la viejentud. Ya, la PB. Buenos días, Jacob, buenos días, Ginger, y a todos los... Ya me veo en la pantalla, todos los que nos acompañan a través de la plataforma de La Voz de los Caras, Facebook Live, el YouTube, la frecuencia 95.3, en Alexa también estamos presentes, y también en la plataforma con nuestra propia APP. Estamos saludando ya muy temprano, nos acompaña ya el profesor Gonzalo Mejía Cedeño. Buenos días, profesor. También buenos está, días, como siempre, presente tempranito, doña Silvia Virginia Nevares Falloni, allá en Massachusetts. Buenos días, hermana. Te está controlando. Sí. No, oye, que casi siempre hacemos videollamadas, así que anoche ya me reporté, ya lo que había que retarme ya me retaron, entonces caray. Estamos ahí al día. Yo estaba un poquito desconectado, le comentaba aquí a Ginger que uno se queda como lavado el cerebro con el internet. Cuando no hay internet, como que falta, y uno dice ahora. Entonces, caray, por suerte tenemos la buena costumbre de tener unos libritos por ahí, y abre uno, y qué lindo. Eso era como antes, cuando el universo llegaba tarde. Todo el mundo andaba como que tenía picazón, iba a la Casa Mora, cada rato llegó. No ha llegado. Siempre llegaba a 9 de la mañana en el primer vuelo de Z. Eso es decir, llegaba en Z, sí, y después... Y luego sí, cuando habían problemas, llegaba ya casi 11, 12 del día. Claro, y después llegó por transporte terrestre. Claro, es que llegaba hasta Puerto Viejo, y de Puerto Viejo ya lo trasladaban muy temprano y llegaba a 7 de la mañana a Bahía. Claro, y el comercio también llegaba temprano. Ya estoy hablando de cuántos años atrás. El comercio llegaba regularmente. Sí, el que era corresponsal y que era responsable del comercio era don Eitel Santos Marín, claro, que era nuestro periodista también. Así es. Qué pena que el comercio desapareció de la manera impresa. Todavía sigue digitalmente, sí, aunque estuvo fuera del aire varios meses. Las condiciones económicas y también las condiciones que fueron cerrando puertas con la nueva ley de comunicación, todo se convirtió en un problema. Y fracasaron muchos medios televisivos, radiales, periodísticos, revistas. Ya. Entonces, por eso se fueron. Mire usted, por ejemplo, ¿se acuerda cuando el diario Manavita era tabloide, era grande? Ajá. Y ahora es como que ya están aplicándole la ley de que ya no hay que consumir grasa, como la gente, ¿no? Y la gente comienza a bajar de peso. El Universo mismo pues era una plancha inmensa, ahora y ahora es una cosa pequeñita, como que le ajustaron las cuerdas, y el Vistazo mismo que salía semanal, y ahora creo que es trimestral o mensual. Ya casi no se ve esa revista por acá. Y aquí también ya no hay
el lugar de venta de revistas como había antes, hasta que cerró Casa Mora, claro. Hasta ahí terminó el asunto de... No he visto puesto de revista o de... bueno, el de periódico aquí en la esquina, aquí en la calle Montúfar Variante, hay un puestito, ahí venden la lotería y venden creo que 10 periódicos, ya casi no... Claro. Casi ya como que la gente no lee, y como el periódico ahora ya están en internet. Exacto. Como que me han traído un desayuno, veo que está sacando ahí don Gustavo Hidalgo. O a lo mejor un cumpleaños. Ya llegó don Gustavo Hidalgo Barriga. ¿Ah? Ese es el desayuno, la farmacia, fíjese usted. Ah, ya, eso es lo que era. Lo que pasa es que David Gustavo ya estaba saludando desde hace rato. Dice, ya seguramente sabía que ya había salido. Es que ya estaba controlando David Gustavo Romero, ya estaba enviando saludos, así que ya lo estaban controlando. Buenos días. Y Silvia, mi hermana allá en Massachusetts, dice, y recuerdo cuando nos peleábamos por leer el periódico primero, pues no, así era. Claro. Nancy Patricia Medina Coveña, saludos Marcelo, bendiciones, buenos días. Doña Natividad Loren Guayaquil, que siempre está con nosotros en todos los programas. Gracias, dona Natividad. Esperamos que se encuentre muy bien de salud. Hablando del diario, yo tenía una suscripción digital y cambiaron el formato de la página en las últimas 2-3 semanas y ya desapareció y no hay a quien reclamar. Mejor dicho, son cosas de la vida, a lo mejor ya se terminó la suscripción. Pero Ginger le puede hacer el contacto del diario. Claro. Ahí tenemos a Galo Mero, pues que fue también periodista aquí en la radio, se inició aquí, estudió en la laica, sí, aquí en Bahía, así que... Yo lo recibo en físico todos los días. Sí, son pocas ediciones ya que llegan. Sí, yo prefiero el físico, ¿no? Que sirve para muchas cosas. Claro, para limpiar los vidrios, sí, para el piso, encender el horno. Y cuando uno se queda durmiendo en la calle también se arropa y eso calienta. Ahorita que a propósito de que Marcelo decía pues que se peleaban de muchachos, el periódico, ¿no? Yo recuerdo que era el Globo y el Nuevo Mundo. Ajá. No, y según las tendencias políticas se compraban, ¿no? Claro, así es. Y por lo general, pues todo el mundo estaba ansioso por saber qué pasó ayer, ¿no? Ajá. Las noticias del día anterior y todo el mundo, como tú dices, pues se peleaba por el periódico. Yo recuerdo que mi abuela era una lectora consuetudinaria y él, aparte de que tenía una suscripción del Universo, donde don Miguel Ángel Mora, todos los días había que llevarle del mercado el Globo. Oiga, yo recuerdo, quebró mucho, digamos, quebró en la circulación, no económicamente. A ver, antes déjenme leer esto. También nos está acompañando Luis Vega y Nancy Patricia Medina Coveña. Dice, recuerdo que mi papá Alejandro Medina compraba el diario El Globo, El Universo, El Comercio en Casa Mora. Ahí era todo. Claro, sí. era la costumbre, ¿no? Sí, y entonces... Tenía también el Telégrafo, La Nación. Sí, cuando apareció el periódico del doctor Héctor Uskokovic, ¿cómo era que se llamaba? Últimas Noticias. Últimas Noticias, sí. Ese periódico también tuvo éxito con el apoyo de La Voz de los Caras. ¿Qué es lo que pasa? Mi papá recibía vía... el sistema, no telegráfica, el radiotipo que teníamos nosotros. Allá. Y él lo traspasaba. Ustedes pasaban de la BBC de Londres y de los Estados Unidos de América también. Pues. Sí, pero también nosotros, por ejemplo, las noticias que salían en Atalaya a las 6 de la tarde, nosotros las pasábamos a las 7 de la noche. También estaba, a más de Atalaya, estaba CRE en esa época, había Radio Mundo, que eran, y Radio Quito en la capital, que eran las radios más o menos parejas en edad con nosotros, diferencia de 2 o 3 años. La Voz de los Andes. La Voz de los Andes, que también teníamos desde el año 46 un convenio con ellos. Y esas noticias que mi papá transcribía al papel para poder leer en el noticiero de las 7:45 que comenzaba el nuestro, porque esperábamos que terminaran los otros. Entonces, esa noticia nosotros se la entregábamos al licenciado Héctor Uskokovic, que armaba el periódico aquí abajo en donde es el Vesubio. Y al día siguiente, el eslogan nuestro es noticias que el día de mañana aparecerán en los principales rotativos del mundo.
Y así era, pues nosotros competíamos con el Universo, el Telégrafo, y el doctor Uskokovic también, pues, porque él amanecía con las noticias que llegaban en el Universo a las 10 de la mañana, pero usted ya a las 7 de la mañana ya leía todas esas noticias en el periódico del doctor Héctor Uskokovic. Entonces eso le bajó la venta al Globo, ya el Nuevo Mundo ya había desaparecido. Nuevo Mundo desapareció en los años pues ahí 60. donde estaba el Nuevo Mundo entró Últimas Noticias. No. En ese local. El Nuevo Mundo era Jafre al lado de Melgar. ¿Se acuerda? Santiago Melgar que tenía. Sí. Ahí era el Nuevo Mundo. Ahí fue que se lo incendió. Las Nuevas Noticias era aquí en el último, donde fue el rendezvous. El rendezvous que era de mi papá. Ya, una cosa que estoy leyendo a aquí. ver, espérate antes de que se vaya, también nos acompaña. Es que tenemos que ir porque hay gente que nos acompaña. Doña Beverly Almeida, que está con doña Julia San Pedro, su madre. Ella, me encanta conversar con ella. El Día de la Madre nos encontramos ahí en el bar o en el restaurante de ¿cómo se llama? De nuestro querido amigo Alex Luca. Y nos instalamos los dos a conversar, a acordarnos del Alfaro, a acordarnos de Bahía. Así que ya la saludamos muy cordialmente. Y Gustavo David Romero dice, yo me acuerdo cuando don Gustavo me mandaba a ver el periódico a donde doña Carmen Mora. El Universo. Ya servía para algo, pues, Gustavito. Claro. Mire, estaba aquí leyendo en este... Y Alfredo Sierra también nos está saludando. A Julio Pinto en el astillero. En la época antes de los periódicos, cuando uno necesitaba comunicarse, lo hacía vía telegrama. Ajá. ¿Se acuerdan cuánto costaba un telegrama? De acuerdo a las palabras. Claro, dependiendo de las palabras. Entonces aquí dice, la tarifa para los telegramas es la siguiente: 3 centavos por palabra y gratis para el expedidor la fecha, el lugar de procedencia, el destino y la dirección domiciliaria. La prensa paga la tercera parte de la tarifa según a lo que pertenezca el despacho. Conferencias telegráficas, 30 centavos por minuto. En idioma extranjero, 60 centavos. ¿Qué más dice? Bueno, qué interesante. Aquí recuerdo yo el telegrafista, el último que hubo fue don Galo Andrade. Galo Andrade. No, y la recaudadora, la que tarifaba, era la señora Celina de Otero. No, la señora de Rodríguez fue la última. La última, no, pero la señora Celina fue años antes. Claro, años antes. La última fue, bueno, hasta que estuvieron en la Cámara de Comercio, que allí estuvo, era la señora, la abuela de Carlos Vera. ¿Cómo se llama? Doña Rebequita. No, Rebeca no se llama. No era Rebeca, La mamá de Sierra Carlota se llamaba Rebeca. Entonces ella. Sí, ella era aquí en la Cámara de Comercio. Y después ya pasó a ser lo que era, lo que ahora es CNT, pues en esa época se llamaba Radio Internacional. O sea, todavía estuvo frente al Teatro Sucre, donde es la casa de Roney en este rato. Sí, ahí. No, que esa casa era de los... Es que Galo Andrade era relojero también. Claro. Además de telegrafista, era relojero. Y era miembro del radioteatro de La Voz de los Caras. Y para contar un cacho. Sí. No, eso era excepcional. Tú te comenzabas a reír desde que comenzaba a hablar. Justamente el día sábado nos acordábamos con Jambar, que yo lo visito los fines de semana, de este personaje, de Galo Andrade. Galo Andrade en una época tuvo que... Era chonero. Tuvo que vivir escondido. Ajá. Porque aquí en la radio había un programa que se llamaba El Compadre Policarpo. Compadre Policarpo salía todos los miércoles supuestamente a la ciudad, ¿no? Y criticaba todo lo que estaba mal y felicitaba lo bueno. Y entonces era duro. El compadre Policarpo, cuyo personaje lo manejaba, bueno, yo no sé si ahora ya lo puedo decir, pero en esa época no se podía decir quién era. Claro, ya pasaron 50 años. Claro, era don Alejandro Nevares Pinto. Ya. Y entonces, porque él tenía algo innato, que podía doblar voces. Él podía hacer una entrevista de un gringo, de un italiano, en español. O sea, se entrevistaba a sí mismo. Sí, exactamente. Y las voces cambiaban muchísimo. Claro, además que técnicamente
Eso lo grabábamos aquí los domingos, aquí en la casa, que grabábamos la publicidad, justamente con Silvia, que me está escuchando ahorita en Massachusetts. Ella era la voz comercial de esa época. La voz femenina. Sí. Después de que ya se fue Teresita Quintero Zambrano, después que ya se había ido Clelia Barreto, que eran las dos voces, y luego quedó pues Silvia, mi hermana. Y entonces el compadre Policarpo era duro, por decir con el municipio peor, pues no, era duro en el sentido de que tenía látigo en mano. En la lengua. Y todo el mundo decía que era Galo Andrade. Y Galo Andrade ya no podía salir a la calle, iba a la radio y le decía: don Alejito, por favor, ya no hagan ese programa. ¿Quién es ese hombre que me tiene matar? Sí, y él vivía casi encerrado allí. Él salía 7 de la mañana a su oficina, que era frente al Teatro Sucre. Claro. Allí, y de ahí tenían que llevarle almuerzo y todo. Él ya a 7 de la noche podía correr a su casa porque lo estaban esperando. Pero así mismo, cuando pegaba cosas buenas, le llevaban que la gallina, que los huevos, que el queso. Ahí sí era feliz. Le decía a mi papá: ¿y por qué no me repartes lo que recibes tú semanalmente? Muy buena. Ese era el famoso compadre Policarpo. Era la época también del Night Club del Aire. Bueno, esos temas los podemos dejar para junio, que es el que cumplimos 79 años, para hablar bastante de la radio. Bueno, en junio ya también nos estamos preparando para el 5 de junio. Vamos a hacer una celebración junto con la Universidad Laica en sus predios y constructores y consultores, o sea, Fausto Erazo. Ellos están en proceso, o ya creo que abrieron una operadora de turismo que se llama Bahía Experience. Así que vamos a hacer un homenaje a Eloy Alfaro. Ya será el 3er año consecutivo que nos reunimos. Tenemos la confirmación de que la orquesta de Satyasai, o digamos el grupo musical de Satyasai, va a estar presente. Bueno. Sí, va a haber un concurso de platos típicos que los estudiantes van a hacer. Así que daremos ya más detalles y confirmación del programa la próxima semana. Eso es para el día 5 de junio. Es dedicado sobre todo a los estudiantes, pero obviamente si una persona con el espíritu cívico decide acompañarnos, ahí estaremos presentes. Así que anótense por ahí. Muy bien. 5 de junio. Sobre todo lo de los platos típicos va a estar muy interesante, porque se va a hacer, como dije, un concurso, y los platos típicos van a ser 2 de la parte sur de Manabí, 2 de la parte norte y 2 de la parte centro. Y obviamente van a ser basados en pescados, mariscos y todas esas ricas cosas que tenemos en la gastronomía manabita. Bueno, felizmente yo digo que, o sea, está reconocido ya a nivel mundial como que la gastronomía manabita es una de las mejores, ¿no? Y esto se debe a diferentes circunstancias. Primero, que tenemos los elementos básicos como es el maní, el verde, la yuca, el plátano, ¿no? Entre otras cosas, el ají. Y tenemos todos los mariscos habidos y por haber, ¿no? Entonces eso hace que pueda haber esa variedad increíble de comida. Y el otro factor que influye en nuestro medio es la migración extranjera. O sea, la mayor migración que llegó del exterior a lo que hoy es Ecuador llega a través de este puerto. Entonces, lógicamente, introdujeron muchísimos de los platos típicos de cada región o de cada país, o algunos acomodados con los nuestros, ¿no? Con los autóctonos, con los aborigen. Y eso dio el resultado, pues, de lo que hoy tenemos, una de las mejores gastronomías. Esto no lo digo yo, sino que hay una certificación de un chef boliviano que ganó un concurso en el Molino Rose en París, un concurso de comidas típicas internacional. Él ganó ese concurso justamente con los platos a base de maní, maíz, yuca y verde, ¿no? Autóctonos nuestros de nuestra zona
el manavita. Hace poco el Consejo Provincial también publicó que ya está reconocido mundialmente. Sí, el próximo año se celebra ese reconocimiento internacional de la gastronomía manavita y la Universidad Laica va a trabajar con ICHE y creo, me atrevo a decir porque Patricio Tamariz escribió en uno de los chats donde participamos que él va a estar trabajando como director ejecutivo de ese programa de concienciación de la gastronomía manavita en toda la zona norte nace de Mampanor, de ICHE, y ahora pues el Consejo Provincial se apoderó de la idea, o mejor dicho, no es que se apropió, estuvo participando y se hizo una ruta, una visita, comenzó aquí en el Vesubio, fueron a diferentes lugares, eso fue ya hace varios meses, y los resultados es que se obtuvo ese reconocimiento y hay que ahora ponerlo en valor. No, pues mira que definitivamente en nuestra provincia hay tres principales focos, ¿no? El uno sería el ceviche con maní de Jipijapa. Claro. El otro es el greñoso de Jipijapa. El greñoso es una composición de maíz con maní y gallina, ¿no? Que es muy rico, es como, parece que fuera una especie de torta, pero tampoco no es una torta, es muy suave, como una natilla, el greñoso, ¿no? Y es muy delicioso. Luego tenemos en la parte central que se va con los ceviches, lo que es nuestro, ¿no? Y en la parte norte lo que son las tongas, ¿no? Lo que es Chone y toda esa zona. No son, como usted dijo, son tres divisiones de los diferentes platos típicos fuertes que tenemos en toda la provincia. No sé si te conté que hace 2 semanas que estuve allá en Perú, me comí un rico ceviche al estilo de ellos, ¿no? Claro. Y son porciones bien grandes, ¿no? El pescado encurtido, después los mariscos encima, y es como una pequeña montañita que te ponen ahí en el plato, muy delicioso. Y siempre va a haber esa disputa de quién fue primero, si el huevo o la gallina, o si fue peruano o si fue ecuatoriano. Bueno, para mí el huevo y la gallina está definido. El huevo es la primera célula. Correcto. Entonces, ahí no hay nada que darle vuelta, el resto es tontería. El huevo es la célula, ya lo la primera célula viviente. Ya lo escucharon aquí. Entonces. Bueno, y definitivamente el Perú tiene una gastronomía también muy especial, como la nuestra. Por algo hemos sido vecinos toda la vida, ¿no? Y ha habido ese conjunto de, yo diría, unidad gastronómica, aparte de otros detalles, ¿no? Que, por decir, el encebollado, no puede negarlo nadie, que es un plato típico guayaquileño. Pero los colbiques no pueden decir los guayaquileños que son de ellos, son nuestros. Los colbiques, claro, auténticamente manavita, ¿no? Y cada región, como el encocado es la región de Esmeralda, Muisne, etcétera, ¿no? O sea, cada región tiene algo típico y algo concreto. Bueno, antes de pasar al corte comercial, quisiera hacer un agradecimiento a nuestro amigo Gilberto Orozco Santos, quien ha compartido varias cosas con nosotros y comentaba que hay un libro de geografía de Manuel Villavicencio. Sí. Tú lo conoces, Yo ¿verdad? lo conozco, yo lo tuve. Lo perdí en el terremoto. Sí. Muy interesante, la fecha de publicación es 1858 y lo traigo a colación y él me lo envía porque hay unos datos muy interesantes. Si me permiten les voy a leer, porque solo son 3 o 4 párrafos. A ver, que me salga bien esto. Tengo que aumentar. Dice, el gobierno de Cara, del que no quedó más que la memoria, fue desde el principio de su creación, en el año de 1562, pequeño en lo poblado y dilatado en terrenos desiertos. La ciudad de Cara fue fundada, y aquí dan las coordenadas, en 0 grados 43 minutos de latitud sur y en 0 grados 10 minutos de longitud occidental.
sobre los vestigios de la antigua ciudad de los indios en 1562. La formidable peste del año de 1589 destruyó esta ciudad, así como todo el gobierno, quedando después agregados estos países al gobierno de Esmeralda. Esto es muy interesante porque estábamos en conversaciones con varios ediles, estuvimos en reuniones con ellos para determinar una fecha de celebración. Entonces, esta es otra referencia de que estamos hablando de 1800, ¿qué año fue que dije? 1562. No, 1858. El libro. Sí, el libro. Hacen una referencia, otra referencia de esta primera fundación de 1562. Muy interesante y debemos de mantenerla. Sí, por eso, mira, yo le vengo insistiendo sobre esa fecha porque está en los archivos de India, en Sevilla, y está también en los archivos de India que hay en Venecia. Eso por los reyes católicos que eran casados con los unos con venecianas, eran españoles pero casados con venecianas. Entonces por eso hay archivos en Venecia y hay archivos de India en Sevilla. Claro. Y esos archivos de India ratifican y, como se dice, existe el documento de que esta ciudad fue fundada por primera vez en 1562, en junio. Entonces, Gustavo, Gilberto también me manda este libro. Ya se me fue. ¿Lo viste? Perdón un ratico. El asesinato de Alfaro, la historia y la civilización, fue publicado en 1912. Yo lo tengo. Este de aquí, bueno, no alcanzo a leer porque está en el teléfono los detalles y nuevamente hay datos que en su momento los vamos a compartir con... Estamos recibiendo un saludo desde el exterior. El doctor José Intriago Andrade dice: estoy en el exterior, vine a la graduación de mi nieta María Cristina, hija de la hija de él que se llama Silvia, graduándose en la Universidad Fordham de New York con altos honores. Esto ha sido una graduación muy especial, un reconocimiento al Ecuador a través de esta señorita, la nieta del doctor Intriago. Some come loud, por las más altas notas en ciencias políticas. Así que felicitamos al doctor, a su familia, distinguido amigo, y también a la nueva profesional graduada con las más altas calificaciones en New York. Fíjese qué orgullo de los ecuatorianos y de Bahía, bahienha. La nieta de Julio Rivadeneira también se graduó en Carolina del Sur hace una semana. Ella es nuestra corresponsal. ¿Ah, sí? Ya ha estado aquí, ya ha hecho algunos programas acá con el doctor Luis Mendoza. Sí, ella es como nuestra corresponsal y ha quedado a escribir artículos para mandar acá. Es un periodismo avanzado que ella se ha graduado. Qué bien. Ya Ginger me hace señas de que vamos a ir al corte comercial. Regresamos en unos minutos. Sacó la tijera Ginger. El siguiente es un espacio publicitario en La Voz de los Caras. 9:31. Compañero, taxi nuevo. Sí, gracias a la cooperativa Chone. Taxista, aplica crédito microtaxi hasta $20,000 para cambio de unidad o mantenimiento con tasa de interés del 14%. Creemos en ti. Emprende sin límites, crece sin fronteras. Con la cooperativa Chone. Progresando contigo. Chaficar en Leonidas Plaza se ha convertido en líder de repuestos para toda clase de vehículos. Repuestos originales que aseguran rendimiento, durabilidad y seguridad. Halógenos, sensores, rótulas, aceites, pitos, rulimanes, bandas, retenedores, filtros, bujías, amortiguadores y puntas de ejes para las principales marcas como Chevrolet, Mazda, Hyundai, Ford, Kia, Renault, Toyota, entre otros. Con el respaldo de los principales proveedores del país. Chaficar es accesorios
accesorios y repuestos. Avenida César Ruperto Ibeñas en Leonidas Plaza. Atendido por su gerente propietaria, licenciada Hilda Chávez. Teléfono 098-6709-440, 096-3686-696. Chaficar. En Bahía de Caracas, Ferretería Rofat es el local que cuenta con un stock completo de materiales eléctricos, plomería, grifería, cerrajería, pinturas, el mayor surtido de materiales de construcción. Ahora, gypsum, perfiles, romeral, bonder, cemento y mucho más. Rofat te hace fácil las cosas. Materiales de calidad, atención personalizada, los mejores productos, las mejores marcas. Visite Ferretería Rofat en Malecón Alberto F. Santos, junto a Pinturas El Maestro. Para cotización y mayor información, llame al 015-055. Ferretería Rofat, un grupo de ventajas. ¿Está en busca de repuestos y accesorios para su vehículo? Entonces visite Auto Store en Leonidas Plaza, con un gran stock de repuestos originales de gran calidad, repuestos y accesorios nacionales e importados para todas las marcas de vehículos, llantas, lubricantes, accesorios, repuestos, baterías, equipos de sonidos, parlantes, filtros y mecánica en general. Almacén de repuestos Auto Store tiene la solución que necesita para su vehículo y al mejor precio del mercado. Están ubicados en el centro de la avenida César Ruperto Ibeñas en Leonidas Plaza. Información al 098-97-42-94-6, 098-65-22-104. Almacén de repuestos Auto Store, la solución a tu alcance. ¡Ey, señor, señora! Vida y Luz tiene lo mejor para usted. Tiene todo a precios bajos. Vida y Luz. Y lápices, cuadernos, libros, artículos de oficina, hogar, de bazar, de costura, electrodomésticos. ¡Ey, no sigas más! Se acabó el tiempo. Vida y Luz, en calle Malecón, Alberto F. Santos y Ante. Vida y Luz. Vida y Luz, donde usted encuentra casi de todo. Este fue un espacio publicitario en La Voz de los Caras. 9 horas, 34 minutos. Regresamos con el programa Tejiendo Historias y Tradiciones de Casa Cultura Bahía y agradecemos el espacio que nos brinda La Voz de los Caras semana a semana para que los contertulios recordemos ciertos eventos, sobre todo ciertas fechas históricas. Sí, que son importantes. Creo que sí me invitaron de parte del GAT Sucre para una ceremonia que creo que se va a adelantar por motivo del 24 de mayo. Se va a poner una ofrenda floral, tengo que buscarla y compartir con los amigos de Casa Cultura Bahía. Y ese es el tema que debemos, creo yo, abordar en este momento, que se acerca el 24 de mayo de 1822. A propósito, antes de esta independencia, un pequeño comentario, ¿no? Esta semana cumple un año más de vida el programa del ancianato en Bahía, que funciona en la capilla de la Medalla Milagrosa de al lado. Ya. No, realmente yo creo que es un buen acontecimiento y es uno de los aportes sociales interesantísimos para los abuelitos. No, creo que en este rato ellos tienen unos 60 a 70 abuelitos y abuelitas que les sirven todos los días con los almuerzos, ¿no? Es un esfuerzo realmente mancomunado de todos quienes forman este grupo de damas y caballeros, porque están haciendo una labor social que no la hace el ministerio, ¿no? Ellos donde pueden sacan, les donan, les dan, los ayudan, hacen gestiones a empresas, ¿no? Y mire cuántos años han sostenido en esta actividad, y en este rato pues van a cumplir un año más, que exactamente no se me quedó, definitivamente se me quedó la invitación, pero esto lo van a celebrar el día viernes, ¿no? Lo cual me parece pues loable, y también pues asimismo a las personas que puedan ayudar a esta entidad para que a su vez
ellos ayuden a los abuelitos, sería de gran noticia o de gran interés de que ellos puedan recibir mayor ayuda de la que están recibiendo ahorita. Sí. Marcelo estaba poniendo y recién pasa que hay un delay de unos... Ahí tenemos, es la foto de la graduada. ¿Se llama la chica? Graduada. Esta niña se llama María Cristina. El apellido del papá es Mendoza Intriago, eso es. Ella es la nieta del doctor José Intriago Andrade, que se encuentra justamente en Nueva York en plena graduación. Nos envió la foto, ya la pusimos en la pantalla. Así que ya. En eso está. No, se estaba jugando aquí monitoreando. Está bien. Sí, aquí está, hay un comentario del buen amigo del ingeniero Gonzalo Mejía Cedeño con respecto de la parte gastronómica. Dice, nace con la ordenanza Ruta Gastronómica de Turismo de Mampanor, suscritas por los GATS, Jama, Pedernales, San Vicente y Sucre, y tuve la suerte de redactar. Saludos cordiales a los integrantes del programa. Gracias, Gonzalo, por ese aporte. Ahora sí, entonces entremos al 24 de mayo de 1822. Y yo me acuerdo de esos lindos desfiles que hacíamos. Aquí justamente tengo la última edición que dice tomo cuarto Independencia, ¿no? Ahí está la pantalla, ¿no? Este es un libro este es un libro editado por la editorial ABC del profesor Hermer Aguirre González. Es una actualización de historia, es quizás lo más certero que puedo haber conocido yo en lo que es historia de nuestro país, porque no está escrito por una sola persona. Ese libro escrito por 36 historiadores ecuatorianos. Ahí está la nómina, las podemos pasar ahorita la lectura. Son varios tomos, ese es el cuarto tomo. Varios tomos, pero se ha concentrado propiamente en el cuarto tomo está concentrado todo lo que es lo que se refiere al 24 de mayo. Y es yo digo, quizás una verdad histórica este libro, porque como ustedes saben ha habido muchísimo acomodo en la historia ecuatoriana, y no se diga pues en la independencia, ¿no? Hay muchas ediciones, pero con una cantidad de mentiras, por decirlo cierto. O exageraciones. Para ser más. En cambio, este libro está escrito, como digo, por 36 autores. Aquí está la página, de diferentes partes del Ecuador, historiadores, ¿no? Y que cada uno de ellos ha hecho su aporte de lo que pasaba en su región, porque antes solo había la versión que contaba lo que decía un guayaquileño y la versión de lo que contaban los quiteños. En cambio aquí tenemos una versión a nivel nacional de 36 integrantes, historiadores, que cada uno ha puesto su aporte por lo que ocurrió en su región, en su sector, en su provincia. No, y resulta que la independencia pues no es un triunfo de Guayaquil ni de Quito, sino de todo el país. Porque hubieron luchas y eventos en todo el país. Y no solamente del país, o sea, cuando se inicia ya el último toque de la independencia para 1822, vienen gente en barcos, vienen de Venezuela, de Panamá, de Colombia, y todos esos barcos fueron atracando, o justamente por la necesidad de supervivencia, en el primer puerto de Ecuador, que era Esmeraldas, donde la gente se volcaba, los esmeraldeños se volcaban a la ayuda de vituallas, de alimentos, etcétera, ¿no? Luego el segundo puerto era Bahía de Caracas, el tercer puerto era Manta. Entonces, cuando llegaba a Bahía de Caracas, había contribuciones de la gente de Calceta, Tosagua, Junín, Chones. Pero Manta no existía en esa época. Manta como puerto no existía. No como puerto, sino era una caleta. Era una caleta, pero pasaban cogiendo agua o cogiendo las donaciones que hacían
porque había donaciones de gente de Montecristi. Porque la playa abierta. Claro, gente de Montecristi, gente de Santana, 24 de mayo, habían donaciones de diferentes tipos. Mire que entre las donaciones que se calcula que dieron aquí en solo la ciudad de Charapotó, contribuyó con 1.000 metros de tela para uniformes. Y asimismo vinieron sastres de Calceta, Chone, Tosagua, a confeccionar los uniformes a la bahía de Caracas. No, tuvieron varios días los buques aquí anclados, no, y lógicamente la alimentación pues corría por cuenta de la ciudad. Entonces hay una contribución a nivel general de lo que era cada puerto, y después del puerto pasaban por Manta, el atraque era en Guayaquil ya. Entonces en Guayaquil se estaban concentrando, y a Guayaquil vinieron tropas de Loja, de Loro, de Lima, desde el Perú, y esas tropas de Lima venían desde Bolivia, Argentina, Chile. O sea, hubo una contribución al 24 de mayo de gente a nivel internacional, del norte y del sur, y que luego se concentrarían en la capital de la República. Pero ese paso hasta llegar a la capital de la República lo hacían a pie y en carretones, ¿no? Y tenían que contribuir todos los habitantes, por decir, Cuenca, Riobamba, Ambato, La Tacunga, en fin, todas las poblaciones aledañas, antes de llegar a Quito, contribuían de una u otra forma. Quiero darle lectura a los nombres de la nómina de los historiadores que constan aquí, ¿no? Está, por ejemplo, el doctor Jorge Núñez Sánchez, el doctor Rodrigo Riofrío Jiménez, el doctor Rodolfo Pérez Pimentel, la doctora Regina Zambrano, reina de aquí de Bahía de Caracas. Ella siempre escribe. Ella es hija de don Valente Zambrano. El general Paco Moncayo Gallegos, el doctor Benjamín Rosales Valenzuela, Almicar Tapia Tamayo, Marcelo Rubio Castro, de Guayaquil, coronel Alberto Molina Flores, Fernando Jurado Novoa, el doctor César Alarcón Costa, el doctor Guillermo Arosemena, Juan Francisco Morales, la doctora Sonia Gangotena González, el coronel Iván Borja Carrera, el doctor Adriano Merechán Aguirre, el doctor Andrés Tola Álvarez, el ingeniero Luis Yacricio Smith, el doctor Mar Pacífico Cedeño, chonero, el doctor Rubén Garcés Vera, el doctor Jaime Camacho Rodríguez, el doctor Franklin Barriga López de La Tacunga, mi tío, no, el doctor Guillermo Cedeño Arcos, el doctor José Elías Sánchez de Manta, la doctora Libertad Regalado de Jipijapa, el ingeniero Gerardo Nicolás Garcés, el doctor Diego Rodríguez Núñez, quien les habla, Gustavo Hidalgo Barriga, el magíster Cristóbal Mera Mora, el doctor Jairo Terán, el doctor Luis Rivadeneira Játiva, el doctor Eduardo Paredes Ortega, el historiador Gabriel Fondiño, el doctor Carlos Ponce Jiménez, el doctor Edison Velasco Benavides, el doctor Fernando Barragán Medina, el doctor Rodolfo Altamirano y el doctor José Manuel Castellano. Son 36 historiadores que contribuyeron para que se haga este libro. Entonces hay un compendio, digo yo, especie de enciclopedia de opiniones, del que ocurrió el 24 de mayo de 1822 en el Ecuador. Entonces, propiamente es el sello de la independencia de América, ¿no? El final de todas las luchas que comenzaron en 1809. Claro, y ahí viene la luz de América, ¿no? Claro, de Quito Luz de América. Quito Luz de América. No, porque se dice que es la primera en que elevó su grito de independencia. Sin embargo, pues a través del tiempo hubieron muchas historias que cambiaron el verdadero sentido de lo que se había hecho, pero que felizmente pues en la actualidad se ha logrado que
se digan las verdades y se enderece lo que no estaba bien escrito. Sí, me hace recordar cuando en la escuela estábamos en 4º grado y el profesor de historia y geografía nos daba la clase de historia del asunto de Abdón Calderón Muñoz. Y nos decía, Abdón Calderón Muñoz, el héroe niño, que un cañonazo le voló el brazo izquierdo, cambió la bandera al brazo derecho, vino el cañonazo, le voló el brazo derecho, tomó la bandera entre sus dientes y gritó, adelante compatriota. Y nosotros, muchachos de 12 años, le decíamos al profesor, pero si ya no tenía pierna, ¿cómo corría? Y si estaba con la bandera en la boca, ¿cómo gritaba, ¿no? Esas son las cosas que la fábula de la contradicciones. Historia. Son fábulas de la historia. Claro, es que no se olvide que en esa época estaba, por ejemplo, cuando se escribe justamente esa parte, cuando estaba el presidente Vicente Rocafuerte, que era cuñado de Abdón Calderón. Entonces, sesgan la historia para irse a favor del... Darle mérito. Sí, cosas que... Son sesgados a veces esas opiniones. Por eso cuando hacemos los comentarios, lo que hacemos en nuestro programa Tejiendo Historias y Tradiciones es una tertulia y contamos nuestra versión, nuestra visión, nuestros recuerdos de las cosas. Y muchas veces nos basamos en datos, leemos de personas que han escrito libros y siempre hay espacio a que más de una versión sean compartidas. Y tenemos el micrófono abierto para que también nuestros escuchas puedan opinar, dar su opinión y nos manden comentarios. Claro. Y cada vez que llegan los leemos total. Ahora no cabe duda que la batalla del Pichincha fue una batalla cruenta. Ajá. Fue una batalla heroica, donde se destacaron muchísima gente, muchos soldados que ni siquiera eran ecuatorianos, pero que se destacaron, y luego pues todo ese triunfo tuvo un resultado final que sirvió no solamente para Ecuador, sino para toda Latinoamérica, ¿no? Claro. Porque es como se dice, el cierre de campaña de los españoles o de la dominación española en América Latina, ¿no? Entonces no deja de ser un hecho muy interesante, muy meritorio, muy heroico dentro de nuestra historia nacional. Así es. Saludamos cordialmente a Rocío Santillán Estrada, a Manolita Bravo Alcíbar, José Eduardo Caicedo Montes, Cristina Cagua, saludos desde San Antonio de Caracas, Coffee. Muy bien, ya aumenta o continúa nuestra sintonía. ¿Y qué otro comentario podemos hacer? Recordémoslo. Se hacían desfiles del 24 de mayo. Claro, era toda la fecha cívica había desfiles. Sí, y el 24 de mayo era uno de los de las fechas, como se dice, más recordadas, ¿no? Y que todas las escuelas y colegios hacían el desfile. Y normalmente se hacía una especie de conferencia que se daba en la plazoleta Sucre, aquí al frente de la iglesia, ¿no? Ahí se concentraban los colegios, las escuelas, para que un orador dé una charla acerca de la fecha en mención. Claro. ¿No? Eso se acostumbró durante muchísimos años. En los últimos tiempos parece que se ha perdido. Todo mundo elegante ese día. Esa costumbre. Los estudiantes de los colegios con los mejores uniformes. Recuerdo yo ese hermoso uniforme de la Inmaculada con esas... los pliegues. Con los pliegues, las pinzas, sí, el plisado, exactamente. Yo recuerdo mis hermanas que bajaban elegantísimas con las medias, los guantes, el todo. Sombrerito aquel, muy elegante. La pava que llamaban. La pava, muy elegante, ¿no? Sí. Y la Abraham Lincoln también tenía un bonito uniforme, sí. Uniforme de color rojo. Muy vistoso, muy vistoso. Diferente. El del Alfaro siempre fue el caqui con la corbata azul, ¿no? Ajá. La Valverde siempre fue el blanco, el uniforme blanco que una corbata negra. En la escuela Juan Montalvo también era caqui con la corbata azul. La Montúfar era blanco con unos... tenían aquí, como llaman, una solapa. Una solapa que llevaban, y su uniforme era con ribetes azules. Blanco plisado también con ribetes azules. No, había mucha más elegancia de lo que ahora
se presentan, ¿no? Definitivamente. Los profesores todos internados. Todo el mundo internado. Era una fiesta realmente. Claro, era cívico porque ahí había el patriotismo, todo el mundo queríamos salir a desfilar. Ajá. Se ha perdido mucho de eso, ¿no? Y todo el mundo quería estar en primera fila, y entonces los estudiantes nos peleábamos por estar en primero o segundo puesto para salir y ver cómo desfilaban el resto de y ser abanderado, pues, escolta de la bandera también era un gran honor. Por supuesto. Yo no sé si ahora siguen haciendo en los colegios. Sí, hay cambios curriculares absurdos que implementaron en la última constitución, en la que, por ejemplo, imagínate por qué, yo digo, nuestro país se ha vuelto tan corrupto y que esa corrupción pase desapercibida y para muchos la tomen como natural y todavía tengan el descaro de decir que el 10% de las contrataciones de obra es lo más natural, es lo más normal. Por Dios, eso es un robo. Sí, pues y eso que dicen, robó pero hizo. No, eso no justifica. Sí, claro. Para mí lo más triste es ver... Porque no hay moral, ya no hay... Acuérdense ustedes, nosotros teníamos la materia de moral y cívica. Claro. Teníamos la materia de urbanidad, ética. Por Dios, en este rato todas esas materias las quitaron. Entonces por eso es que los jóvenes actuales, los universitarios actuales o los profesionales actuales creen que eso está bien. Porque no les enseñaron ni ética, ni moral, ni cívica. Entonces creen que coimar es lo más natural, es lo normal, por Dios. Así dicen ahora, es normal. Pero como decíamos en varias ocasiones, y hoy día recordamos estas escuelas que son orgullo y son parte de nuestra historia y de nuestras tradiciones, y ahora ya no existen porque se amalgamaron. Hay las famosas unidades educativas, las escuelas del milenio, y se perdió esa característica porque había, creo yo, una sana competencia entre las escuelas, ¿no? Claro, el libro leído, el concurso de oratoria, todo eso se perdió. No, imagínate, por ejemplo, en este rato, no es posible que niños de 7, 6 años estén mezclados en un colegio con chicos que van a y no pueden salir al recreo. Años. O sea, de ahí vienen los grandes problemas que actualmente se dan en la sociedad, ¿no? De mucho tipo, que mejor no quiero ni mencionar. Pero así es. Caray, es como están poniendo el cascabel al gato en la asamblea. Todo el mundo a trabajar. Cambiaron, si van a haber 3 sesiones en vez de 2 sesiones semanales. Me parece una buena disposición. Y realmente que los asambleístas son empleados públicos, así están declarados en la Constitución. No, y ganan más de 6.000 mensuales. Pues. Claro, el normal, más los que le dan los viáticos, los que no son de Quito, reciben de vivienda, de transporte, de alimentación y no sé qué más otras cosas que reciben. Y lo peor, por ejemplo, la sesión creo que fue el día martes o ayer, el del día lunes, se sale un grupo de asambleístas porque no están de acuerdo y dejan abandonados. No, señor, es como que por decirle en el municipio, los barredores digan, no vamos porque no estamos de acuerdo y dejan botado su trabajo, o los oficinistas digan, no estamos de acuerdo y se baje todo el mundo del municipio. No puede ser, pues tiene que haber multa para eso. Claro, pues exactamente, y entonces yo creo que al fin se le va a poner cascabel al gato. Al gato en el Congreso. Sí. Retomando el tema de los desfiles, ¿qué les parece si hacemos algo en el mes de junio de desfiles aquí en Bahía? Estamos ya preparando. Pero eso lo maneja el distrito. Sí, pues el distrito tiene que autorizar. Yo hablé con Marian Ureta y ella me dijo que el municipio puede, con otras organizaciones, programar, invitar a colegios de esta ciudad, de otros cantones de la provincia, y celebrar, por ejemplo, el día del manabitismo, el día 25. Así que por ahí estamos trabajando para ver si se concretan estos pasos para que hagamos algo diferente, pero al mismo tiempo que celebremos todas estas cosas que a veces como que se pierden o se han olvidado
y que retomando con un evento también, y que el desfile sea como era antes, que comience en el Hotel La Piedra y que termine acá en el Parque Sucre, como era antes. Claro. Así que como Casa Cultura Bahía, con Bahía Experience, con la Universidad Laica y con otros actores estamos programando eso. Ojalá que tengamos el apoyo de las instituciones y si tenemos la participación, digo yo, de unos 10 colegios de Bahía y de los alrededores, que venga alguien de Puerto Viejo, alguien de Manta. Yo creo que sería muy agradable porque los desfiles cívicos que se dan, por ejemplo, el 3 de noviembre, son demasiado largos. Claro. Son demasiado largos y los que nos toca estar al final, pues con el sol, uno sale con insolación, con cansancio y tiene que ser algo productivo, ¿no? Claro. Los desfiles antes eran rápidos, no había tanto. Claro. Es que ahí no bailaban, pues. No bailaban las bastoneras. Ese es el gran problema. Sí. Entonces eso demora y hasta cierto punto pues cansa a la gente. Así que veamos si podemos nuevamente reinstaurar estos actos cívicos y festejar diferentes cosas. El mes del manabitismo es, creo, muy importante y que no sea una cuestión solamente que venga desde el centralismo de Puerto Viejo, sino que nosotros como ciudadanos armemos un programa local, invitando obviamente a personas de otros lados de la provincia. Marcelo, creo que te vas a ir al corte comercial. Bueno, entonces nos vamos al segundo comercial y regresamos en unos minutos. La Voz de los Caras. Sigue nuestras redes sociales. El siguiente es un espacio publicitario en La Voz de los Caras. 9 horas, 59 minutos. El municipio del Cantón Sucre comunica a la ciudadanía que, una vez aprobada en 2 instancias y sancionada la ordenanza que regula la remisión de intereses, multas y recargos derivados de tributos municipales, cuya administración y recaudación corresponde al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Sucre, sus empresas públicas y entidades adscritas, los contribuyentes que mantengan deudas pendientes podrán acercarse a nuestras dependencias para iniciar los trámites de pago correspondientes. La ordenanza tiene vigencia hasta el 30 de junio de 2025. Las personas podrán realizar convenios de pago de hasta 2 años plazo, previo abono del 20% de su deuda. Acójase a este justo beneficio y aproveche las facilidades de pago. Municipio del Cantón Sucre, trabajando con fuerza y corazón. Empresa de telecomunicaciones. Necesita señorita licenciada en Contabilidad y Auditoría con título registrado en Cenecit para trabajar en Bahía. Enviar currículum vitae con cédula de ciudadanía y certificados al correo electrónico rhtelecomunicaciones61@gmail.com o vía WhatsApp. Teléfono celular 0986236399. Disomova es tradición en Bahía de Caracas. Disomova es el mundo de materiales que construye el futuro. Disomova te ofrece productos de calidad certificado INE, cemento Holcim, hierro Andes, cubiertas, Eternit, Duratechos, zinc, pinturas Codor tropicalizadas, plasticama, tubos, tanques y más. Equipos y accesorios de piscinas, cloro, sulfato de aluminio, cal, hidróxido de cal. Productos para camaroneros en la cantidad que usted desee, de óptima calidad. Aditivos de Zika e Intaco. Ahora Disomova trae lo último en cubiertas. Teja española en PVC, liviana, antióxido, resistente al impacto, bajo nivel de ruido, respeto al medio ambiente. Existencia en 3, 4, 5 y 6 metros. Un surtido de materiales y herramientas para la construcción. Disomova los espera en su propio y amplio local, ubicado en Avenida Bolívar 1211 Llante, y en su bodega ubicada en Unidas Plaza. Para pedidos, llamar al 2014-230, 2014-226. Asistencia técnica profesional al 099-92-82-649. Disomova. Somos la imagen de tu construcción.
Heladería Richard Soda es tradición. Ahora en casa propia, en Ascasubi y Montúfar. Lo rico del helado, sabores de temporada, materia prima de calidad, deliciosos sándwiches y tostadas. Todo en un solo lugar. Heladería Richard Soda. El lugar que se debe visitar y además disfrutar de sus productos. Ubicados en Bahía de Caracas, en Ascasubi y Montúfar, al lado de Hostería Sanandú. Heladería Richard Soda. Mansueras Beican y se unifican para ofrecerle calidad, eficiencia, seriedad con un grupo de mecánicos especializados en línea automotriz o industrial. El más amplio stock de repuestos originales y genuinos para toda clase de vehículos. Servicios completos de instalación y mano de obra, kits de embrague, sistema de freno, aceites y mecánica en general. En Beican conocen de mantenimiento automotriz. En Beican, todo sobre inyectores. En Beican, son especialistas en común riel y reparaciones de motores de alta gama. La vida del motor de su carro está en buenas manos. Beican. Aceptan todas las tarjetas de crédito. Ubicado en Unidas Plaza en Avenida César Ruperto y Dueñas. Información al 095 94 53 74 5. Beican. Originales en todo sentido. 10 horas, 3 minutos. 10 horas, 3 minutos. El doctor José Intriago Andrade comunica a sus pacientes y ciudadanía en general atención presencial en su consultorio particular de la Avenida Bolívar, número 404, en la Ciudadela Norte, mediante la siguiente modalidad. Desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas y desde las 16 horas hasta las 18 horas de lunes a viernes, con todas las medidas de bioseguridad. Puede realizar el agendamiento de su cita llamando al 099-30 07 289 2690 517 2692 790. Doctor José Intriago Andrade. Este fue un espacio publicitario en La Voz de los Caras. Regresamos al programa Tejiendo Historias y Tradiciones de Casa Cultura Bahía, en la tertulia con Marcelo Nevares y Gustavo Hidalgo Barriga. Soy Jacob Santos, que no me identifiquen antes, pero vale la oportunidad para que vean que sí estaba aquí. Un comercialito. Sí, para ver si me sale un cachuelito por ahí de no sé qué, pero bueno. Así que... El profesor de historia. No, gracias. No quiere ya ser profesor. Es difícil, ¿cómo te explico? Los años que estuve en la docencia y los métodos han cambiado. Ahora hay las plataformas digitales para el aprendizaje individualizado. Y este aparatito que lo utilizamos todos es el impedimento más grande que hay para la buena comunicación y entre miembros de una familia y en una aula de clase, porque los docentes tratan de involucrar, de hacer dinámica la clase, pero todo el mundo tiene, y sabemos, ¿no?, que están en silencio, ¿verdad? Pero todo el mundo está chateando. Claro. Los que nos siguen aquí en la plataforma se dan cuenta que uno trata de ser, utilizando el anglicismo, multitask, hacer 2 o 3 cosas a la vez. Sí, yo puedo hablar, escucharle y estar buscando algo aquí en la computadora o en el teléfono. Pero en clase yo creo que sí es importante que se utilicen, y eso es una cuestión conocida por todos los pedagogos, o simplemente en la vida diaria. Cuando uno quiere recordar algo, uno tiene que utilizar el mayor número de sentidos: la vista, el oído, y por eso es que uno habla o repite, o se le hace la pregunta para que repita. Entonces estamos utilizando 3. Si podemos hacer sensaciones de olores o de sensaciones táctiles, se mejoraría mucho, no se diga el sexto sentido. Entonces, por eso digo, cuando
hablo de dar clases nuevamente. Es muy difícil. Oiga, yo nunca quise ser profesor. Yo siempre decía desde pequeño, yo profesor, no, yo no tengo genio. Cuando estaba en el colegio Alfaro, don Guillermo Delgado González, que daba dibujo técnico, vio la habilidad que nosotros teníamos por asunto de mis abuelos, ¿no? Manejábamos bien los instrumentos, el dibujo y todo. Y yo era el profesor alterno de él. Cuando ya estaba en cuarto año me mandaba a dar dibujo a primero, segundo y tercero. Y me quitó la cátedra hasta que un día yo perdí el genio y casi boto a un muchacho por la ventana. De allí, bueno, yo salí ya del colegio, llegué a la Universidad de Puerto Hijo, donde estábamos en la técnica. Era rector Pepino Poli Falloni. Y murió la profesora de inglés en el colegio que estaba ahí adjunto, Pablo Emilio Macías. Y él se entera que yo me había graduado aquí en el Centro Ecuatoriano Norteamericano y me dice, tú vas a ser el profesor. No, yo no quiero ser profesor. No, que tú vas a ser profesor. Y me convence porque dice, bueno, tú vas a ganar el sueldo del profesor y con eso te vas a mantener en tus estudios en Puerto Rico. Y dije, bueno, sí, así está bien. Fui por ahí un tiempo profesor. Luego yo ya me vine. Fui a Estados Unidos, allá a Telesbury. Y entonces el profesor estaba en periodismo, era un puertorriqueño el profesor, y me dice, oye Marcelo, tú no eres estudiante, tú vas a ser ayudante de cátedra. Y me hizo instalar una radio. Allí tenían los equipos comprados, no sé por qué, pero nadie los había instalado, así que tu tarea ahorita es instalar. Instalamos los estudios y salimos al aire. De ahí yo, antes de eso, en esto de que yo iba a la universidad, salía de bachiller, se funda el colegio nocturno. Y un día yo estaba practicando. ¿Quién fundó? ¿El señor Becerra? No, el colegio nocturno es la Cámara de Comercio. Ya. Aquí. No, a ver, los fundadores fueron el doctor Palao Jiménez. Era presidente de la Cámara de Comercio. Exacto, sí. Estaba Maurilio Mendoza, estaba Freddy Zambrano, estaba Jorge Cárdenas, estaba Manuel Ángel de Mera. Ellos eran los principales. Ya. Después yo ya me uní a ellos, porque un día pasa Jorge Cárdenas, no tenían profesor de inglés en el colegio nocturno, y me escucha practicando inglés con don Osvaldo Santos Chávez, y se regresa y me dice, venga acá compañerito, ¿y usted sabe inglés? Le digo, bueno, me he graduado en el centro, estoy estudiando por correo, se estudiaba por correo profesión, la Henfield School, la Henfield School, que eran escuelas internacionales, que eran en inglés en su inicio. Muy buenas, sí. Y entonces yo tengo el título de la Henfield School, y entonces me dice, mira, es que no hay plata, es por colaboración, colaboré 2 años. Pero yo le decía, es que yo no quiero ser profesor. Tuve 20 años en el colegio nocturno, imagínese usted. Y en la universidad, cuando abrimos la universidad, también me tocó estar, no sé si 2 o 3 años, profesor en la Universidad Laica, que estoy dentro de los fundadores de la extensión en Bahía. Y ayer me recordaba de esto porque estaba haciendo el pago en una de las ventanillas del municipio, de los predios y toda esta vaina. Ya pagaste, chuta, qué suerte. Entonces iban la cola que se hace ahí, profesor, buenos días, profesor, y era un pilo ahí de estudiantes que ya uno con el tiempo ya a veces no se acuerda. Ya ni se acuerda quién es. No se acuerda, entonces le dije, muy bien señores, trajeron los deberes, sí profesor, todito, me seguían la broma, sí, ya está, muy bien, ya voy a corregir, el que no lo tiene se va. Y entonces nos reíamos ahí, mire, yo salí del colegio nocturno en el año 86, después 86. Y ahí pasé al Banco Central del Ecuador. Claro. Donde nos votaron este gobierno de esa época con el engaño de la compra de renuncia. Claro, y ahí nos votaron con Sucre, y a la vuelta del calendario se cambió a dólares y prácticamente no recibimos casi nada, porque salíamos con 70 millones de Sucre. Bueno. Y entonces dele la vuelta a 25.000, no hacían nada. Claro. Así es. Eso, a propósito de eso, hay un amigo que tenía, antes de la dolarización, tenía 75.000 sucres guardados en su cuenta, se había jubilado
y había pedido, tenía ya listo todo para irse a una vuelta por Italia. Wow. Y le costaba justamente eso, él se iba con la esposa, los 75,000. Cuando viene la devaluación, se queda como loco porque eran $3 lo que él tenía en la cuenta. Claro. Imagínate lo que le ocurrió, ¿no? Claro. Y esos casos hubieron muchísimos. Bueno, vamos a entrar en materia que decíamos... En los últimos 15 minutos. Sí, resulta que siempre tengo conversaciones con amigos. La semana pasada estaba un señor Andrade Rojas y me dice, señor, dice usted, que yo le he oído que por las radios que usted conoce de esto, dice, ¿qué sabe de los Andrade? Y le digo, mire, que yo sepa, los Andrade eran 3 hermanos que llegaron a Chone, ¿no?, desde Colombia, y estamos hablando del 1860, 80 más o menos, en esa época, y ellos se repartieron, ¿no? El uno se quedó en Chone, el otro se fue a la sierra, a Quito, y el otro se concentró en Sucre. Ya. De ahí viene don Milton Andrade y el padre, que es el padre de ellos, que Milton se llamaba, y don Homero Andrade, que después el hijo era Homero Andrade Alcíbar. El otro no recuerdo cuál era su nombre. Le digo, son los 3 Andrades de los que conozco que habla la historia. Y se convirtieron en hacendados porque en aquella época pues las tierras era quien las cultivaba. Entonces el que cultivaba declaraba su tierra y hacía los grandes cultivos como lo hubo en toda esta zona. Y de ahí vienen los Andrades que hay en Tabuchila, los Andrades de Chone, ¿no?, y los Andrades de Quito, y luego hay Andrades en Guayaquil y en Cuenca. Ahora, los Rojas parece que solo se concentraron aquí en Bahía. El que vino fue don Serafín Rojas, que era periodista, y fue don Serafín Rojas el que construyó el Hotel Americano. O sea, estamos hablando de 1910, cuando don Serafín Rojas llega en el 880 y compró hacienda en Jama y en Tabuchila. Compró 2 haciendas. Él vino de Colombia huyendo de los conservadores. Él era liberal. Y según conozco, pues don Serafín Rojas era periodista. No era ningún ignorante, era un hombre ilustrado, aparte de que tenía sus recursos económicos. Compró esas 2 haciendas y después construyó el Hotel Americano en aquella época, pues Bahía tenía un flujo marítimo de toda la semana. Del extranjero venían 3 viajes, 3 buques que hacían el periplo entre Valparaíso, Guayaquil, Bahía, Buenaventura, Panamá, y algunos viajes hasta California llegaban. Entonces esos eran 3 buques de la Pacific Stick, de la Crisóforo Colombo, que era italiana, y una compañía inglesa que no recuerdo en este rato exactamente el nombre. Estos buques eran a nivel internacional, y a nivel nacional pues teníamos una cantidad de buques que lo hacían entre Guayaquil, Esmeraldas, Bahía, Manta, etcétera, ¿no? Y don Serafín Rojas, como digo, llegó en el 80 y se dio cuenta en su visión de que hacía falta hotelería, porque ya para 1912 teníamos el Hotel Vesubio también, ¿no? Y teníamos el señor John Fa, que tenía otro hotel que no se me escapa el nombre en este rato, ¿no? Y el señor Rojas puso su primer hotel, que le llamó Hotel Americano, y en los bajos de ese Hotel Americano estaba la agencia del ferrocarril, recién inaugurado en 1912. Y todos los Rojas que hay en este sector, entre Jama, Cojimíes y Bahía, son descendientes de don Serafín Rojas. No, los Rojas que hay en San Vicente, hay unos Rojas en ese rato de Guayaquil, pero pertenecen al único grupo que era el de... Ahora que usted nombra este asunto de los puertos y que llegaban hasta California, hay una pregunta de un oyente que dice, ¿cómo hacían
para ir a Nueva York, ¿por dónde se iban? Porque de aquí de Bahía incluso había gente que claro, se educó en Nueva por York. Tren. El ferrocarril, ya había el ferrocarril entre San Francisco y Nueva York. Y en Panamá no se iban de Ciudad de Panamá hasta Balboa, que era un trecho medio fregado, pero sí también creo se lo hacía. Era lomo de mula primero, después ya se instaló un ferrocarril en Balboa. Claro, y desde ahí entonces había el tráfico. Por eso es que decíamos nosotros hace mucho tiempo de que más fácil era ir de Bahía a Nueva York que de Bahía a Quito. De Bahía a Quito te hacías 18, 20 y hasta más días. 3 o 4 días en barco de aquí a Guayaquil. Pero no estabas en Guayaquil y de ahí tenías que ir a Cuenca. De Cuenca subías la cordillera, ¿no? Ya ibas por la cordillera. Pero eso significaba lomo de mula o a caballo. Entonces, hasta que ya se hizo el ferrocarril en 1909, perdón. No, se puso el ferrocarril Guayaquil-Quito. Pero tardaba muchos días ese trayecto. Eran 18 jornadas entre Guayaquil y Quito. Llegaba desbaratado aquí. No solo desbaratado, sino que la comunicación era muy lenta, ¿no? En cambio, tú te ibas de aquí a Panamá, eran 3 días, de Panamá a California 3 días. Un día de California en tren a Nueva York. No, era más, pero bueno. Un día y algo, ¿no es cierto? No, entre Nueva York y ya estabas en Baltimore, estabas en alrededor, en Washington. Y de ahí eran otros días a Europa, que no, sino creo 4 o 5 días a Europa. Tengo un dato que quiero compartir del transporte fluvial de aquí. Dice, en primera escala, los vapores de las casas comerciales, sucesores de Alejandro Santo, Céfiro Constantino y Carlos Polit, que hacen la carrera de Bahía hasta el Comején, jurisdicción de Chone, y se paga por pasaje de primera 10 sucres y 5 sucres por segunda, y la carga era 5 reales, o sea 50 centavos por quintal. Pagan los expresados derechos municipales. Qué interesante. Ahora, por aquí también hay un dato, déjame ver si lo encuentro. Tarifas. Navegación marítima y fluvial. Se hallan en primera escala los vapores Manabí, Quito y Ecuador de la compañía inglesa, que hacen la carrera de Guayaquil a Panamá, haciendo escala en Bahía, Manta, Cayo y Machalilla, y que reciben una subvención fiscal de 4.000 sucres anuales por conducción de valijas y especies de gobierno. Los de la compañía Cosmos llegan eventualmente... Cosmos, esa es la que buscaba, sí. ¿Verdad? Llegan eventualmente por no tener contrato alguno con el gobierno. Los pasajes de la compañía inglesa cuestan 46 sucres en primera y en segunda 21 sucres. Ahí estamos hablando de Guayaquil. No, dice de Guayaquil, Panamá. Panamá. Con escala en los diferentes lugares. Qué interesante. Dice, en la compañía Cosmos se paga por pasaje de primera 40 sucres y 20 sucres de segunda, y no hay descuentos por los militares. Pero recuerde usted, mi querido amigo, que en esa época 40 sucres eran $40. Claro. Claro. Pero ahora no podemos viajar a Panamá por $40. No, pues nada que ver. Cuesta 300, creo. Sí. Por avión. Así es. Entonces, qué interesante estos datos que nos traen estos libros. Otro de los apellidos que me preguntaban era justamente un señor de Muisnes, que es amigo de los Velasco. Dice que el primero que llega acá, así mismo en 1880, es don Baldomero Velasco. Claro. No, pero él llega a Muisnes, se instala en Muisnes primero. Propiamente dicen que Muisnes era solamente una isla, una hacienda, ¿no? Y don Baldomero le gustó el sitio y se instala. Y don Baldomero pone un comercio en Muisnes, y vienen con él un señor Góngora y viene también Bernal. Entonces los Bernal y se instalan primero en Muisnes, y después unos Bernal se van a Esmeralda, otros Bernal se vienen para Jama. No, y ahí la familia Bernal son colombianos y también eran periodistas de los Bernal.
Y don Baldomero, en cambio, dice que era un hacendado y tenía una mina de esmeraldas en su hacienda. Y justamente el Estado lo persiguió porque él no quiso ceder la mina. Y a la final el Estado se quedó con la mina de esmeraldas y a él lo tuvo que salir corriendo, ¿no? Entonces él se instala en Muisne, pone su negocio en Muisne y después, ya con barco, teniendo un barco que construyen allá mismo, viene buscando mejores y viene a Bahía y se casa en Bahía don Baldomero Velasco. Pero al parecer él tenía una familia, son los Velasco Góngora en Muisne, en Muisne también. Aquí eran los Velasco Santos. Aquí eran los Velasco Santos, ¿no? Allí eran los Velasco Góngora, que todavía existen. Sí. ¿No? Entonces son historias de estas familias, pues, que de migrantes que han venido y que han permanecido por mucho tiempo. Dice que en aquella época calculan que llegaron de Colombia unos 60.000 personas, con gran diferencia a las que vinieron en la época del señor Correa, que venían, eran campesinos, venían delincuentes, venían... Una gran diferencia, porque los que vinieron en la época de 1860 eran toda gente intelectual que huían por la represalia del gobierno conservador. No eran liberales propiamente los que eran gente ilustrada y gente de dinero, hacendados, que les confiscaban las propiedades. Por eso es que aquella gente que vino en aquel entonces brindó progreso a esta zona norte de Manabí. No, por eso digo, entre ellos Rojas, Andrade, Bernales, no, Mendozas. Esa gente le dio prosperidad a toda esta zona. Lo que no ocurrió, pues, en la época actual. Los Estrada llegaron mucho antes, ¿verdad? Claro. Ahora, el asunto de los Estradas, el primer español que llega a la ciudad de Esmeralda es Estrada, Bartolomé Ruiz de Estrada. Ya. Y, por ejemplo, que yo sepa, los Hidalgo llegaron en 1730 como secretario del gobernador de la Canoa, el primer Hidalgo que llega por acá. No, entre esas cosas que tenemos de los apellidos, ¿no? Los Nevares, no sé exactamente la ascendencia, si es española. No, española es, pero yo digo cuando llegaron, ¿no? Yo debo tener ahí en el libro de los Nevares, ahí está la... Yo tengo el libro de los Nevares también, pero no me he dado cuenta. Copia, ¿no? Pero sí. Yo tengo el libro. Ajá. No, y así los santos, por ejemplo, los primeros santos que llegan acá, viene de Buga, de Colombia, que es el gobernador de la Canoa. Viene como autoridad. Él y el señor Hidalgo, que no recuerdo que viene como secretario del gobernador de la Canoa. Y don Benito Santos viene como gobernador de la Canoa. De ahí es que se deriva, por ejemplo, viene otro hermano, don Benito, y se instala en Montecristi. Y después regresan otra vez a Bahía. De ahí que doña Juana Santos, hija de, si no me equivoco, de don Benito, era dueña de esta hacienda. Esto era una hacienda, lo que es la ciudad de Bahía. ¿No? Ya una vez que ya no había casi indígenas, ¿no? Antes de ser la ciudad cara. Antes fue la ciudad cara. Allí en ese momento es una transición propiamente después de la peste de 1890. Sí. La peste comienza en el 89, 1889, y dura hasta el 95, en que llega Sir Francis William Drake, el famoso corsario. Llega aquí a esta costa y se encuentra con que al ver por el catalejo eran cadáveres en las calles botados. Entonces él no desembarca en Bahía, se desembarca en Punta Napo por la peste. Y de ahí se va tierra adentro y va a dar lo que hoy es convento. Y convento se llama convento justamente porque Sir Francis Drake dijo que eso era como una especie de convento donde ellos se habían metido, no porque estaban aislados de todo. Que la navegación fluvial era hasta más allá de lo que es actualmente Chone, ¿no? Sí. Ahí está el dato que dimos hace un rato. Y cuando se hizo el puente del Olimpo ya no podía llegar a Chone las lanchas, sino hasta el Olimpo.
o sea, cerca, a pocos kilómetros, ¿no? de distancia, pero yo sí me acuerdo haber ido hasta Chone en la Margarita, que después fue la Violeta. No, y otra lancha que hacía también ese transporte era la Chillobado. Era una lancha de, qué sé yo, tenía como 20 metros de largo. Era de hierro, la trajeron de Guayaquil y hacía el transporte Bahía Chone con carga, con diferentes tipos de carga, ¿no? En aquella época cacao, café, fruta, no, banano. Después también yo recuerdo las grandes balsas. Las balsas las balsas de caña. Amarradas. No, venían llenas de fruta y carga. Llegaban hasta aquí cerca del muelle, a la orilla de la playa, desembarcaban y terminaban vendiendo la balsa de caña. Una balsa de caña se constaba de 24 cañas. Qué interesante. Entonces, y esa balsa servía para las construcciones. Claro. Hay una serie de cosas, ¿no?, que recordando nos traen a la memoria grandes tiempos. Y esa gente se regresaba a pie, obviamente. Claro, regresaba a pie. O en caballo. Bueno, después ya regresaba en el tren, ¿no? Ya. En el ferrocarril. Venía la carga por el agua, especialmente en invierno. Claro. Llegaban a la orilla las grandes balsas con sandía, llenas de naranja, etcétera. No, y regresaban en tren. Claro. Así mismo venía la tagua. Algunos hacían una especie de caseta por los días que se pasaban, ¿no? Claro. En el viaje. Hacían una especie de caseta y venían ahí, cocinaban, ahí dormían. Qué bien. Bueno, pues parece que se nos va a acabar el tiempo y queremos agradecer a los escuchas del programa Tejiendo Historias y Tradiciones, a los buenos amigos que contribuyen directa e indirectamente al éxito, y sobre todo a quien nos escucha y comparten con nosotros nuestras vivencias, nuestros recuerdos. Recordar es vivir, dice el dicho, y nosotros como Casa Cultura Bahía tratamos de mantener la llama viva de esos tiempos bonitos, gloriosos, tiempos de oro, tal vez le dicen algunos, y tratando de que en algún momento la juventud se empodere y lleve esta antorcha y transforme y haga nuevas realidades, haga nuevas experiencias de este territorio que era el reino de los Caras. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana. Gracias, Marcelo. Gracias, Gustavo. Muy bueno. Ustedes escucharon Tejiendo Historias y Tradiciones, un programa cultural de la Casa Cultura Bahía. A través del aire y hasta nuestras vidas, las marcas no se olvidan gracias al poder de la radio, el medio con mayor y mejor recordación publicitaria, según estudios comprobados. Hoy puedes llegar con tu marca a más personas y por más tiempo. Anuncia en radio. Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. En tu